Después de esta brillante exposición del doctor Carracedo, vamos a dar paso al doctor Pablo Lapuncina. Pablo es el coordinador del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital La Paz y es director científico de CIBERER. Su trabajo incansable para concienciar sobre las enfermedades raras neurológicas es bien conocido por todos. Pablo todos los días lucha con esta necesidad de hacer análisis genéticos a los niños y después poder compartir esa información de los datos para sacar conclusiones. Y hoy nos va a hablar de la necesidad de tener un sistema coordinado y centralizado de datos para estos pacientes. Doctor Lapuncina. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Fundación Querer, a Pilar y a todo el equipo por esta invitación. Es muy difícil hablar a continuación de Ángel, el profesor Carracedo, sobre todo porque él tiene una forma de decir las cosas que probablemente yo soy bastante menos cariñoso, menos dulce y tal vez con el tema que me ha tocado seré un poco más vehemente, porque efectivamente, como Ángel decía, para lo que estamos aquí es para intentar solucionar los problemas de nuestros pacientes y desde la posición que nos toca a veces nos chocamos con un montón de dificultades que hace que el mensaje que yo quiero dar y quiero transmitir por ahí no va a ser tan dulce o tan cariñoso con respecto a las autoridades y a lo que nos toca en esto de un plan de genética y tratar de solucionar los problemas de todos nuestros pacientes. Me pidió la organización que tratara el tema, ¿no? ¿Por qué es necesario un sistema coordinado y centralizado para investigación en enfermedades raras neurológicas y sobre todo las raras neurológicas infantiles? Yo reflexionando sobre esto, lo que quería transmitir y lo que quiero poner sobre la mañana, sobre mi charla, es que hablar de un sistema coordinado, hablar de un sistema centralizado y hablar de datos para los pacientes es justamente hablar de un plan, algo que sea realmente institucional, coordinado y con la ayuda de todos. Y yo debería decir de que ojalá no existiese la Fundación Querer, porque si la Fundación Querer no existe es porque todo lo tenemos resuelto por los medios naturales que lo tenemos que tener resuelto, que es por los medios naturales, ¿no? Que estamos en un país donde la seguridad social nos hemos, como ciudadano, entre todos coincidimos de que es una necesidad muy importante y que la Fundación Querer y muchas otras necesitan hacer todos estos esfuerzos importantes entre los padres de los pacientes y muchos otros voluntarios para cubrir un poco esos huecos que deja nuestra propia administración y que nosotros como trabajadores del sistema sanitario dejamos hueco. Pero bueno, hablar de un plan de medicina genómica para enfermedades raras me obliga a mostrar algunos datos. Ya lo mostró el profesor Carracedo recién. Las enfermedades raras son más o menos entre 6.000 y 8.000 y esto depende cómo las contemos, son 6.000 y depende cómo las contemos, son 8.000, pero básicamente lo que nos ocupa dentro de las enfermedades neurológicas raras y no raras, el número es más o menos 5.000. Para que os hagáis una idea, es más o menos el 35-40% de todas las enfermedades humanas tienen alguna relación con la neurociencia o con las enfermedades neurológicas. Y ya me lo comentó el profesor Carracedo, pero hay más o menos unos 2.000 genes asociados a discapacidad intelectual. Y esto realmente hace que la necesidad de poder enfocar la discapacidad intelectual con una medicina genómica sea hoy por hoy imprescindible. Y también, si contamos lo que vulgarmente se llama la triada, que es discapacidad intelectual,
convulsiones o síndromes epilépticos y trastorno del espectro autista, el número llega casi a 3.000. Como veis, de los genes conocidos hasta el momento, más de la mitad o casi más de la mitad están relacionados con estas tres áreas importantes de la evolución o de la maduración de los niños. Y decía antes que era necesario pensar en un plan de medicina genómica. Y digo plan y no digo estrategia, que parece sutil, pero no lo es la diferencia. Las autoridades sanitarias saben que cuando uno habla de estrategia significa un documento con mucha voluntariedad, pero sin presupuesto. O sea, escribir una estrategia significa escribir un documento para que todo el mundo se sienta contento de que estamos haciendo cosas, pero no hemos puesto los medios necesarios para hacerlo. Y un plan implica los objetivos asociados a un presupuesto. Por eso yo no quiero hablar de estrategia, sino quiero hablar de un plan de medicina genómica. Y ya que Ángel lo comentó, también lo comentó el secretario de Estado en cierta medida, hay un poema de Borges que dice algo así como, no textualmente, perdonadme que mi memoria a veces falla un poquito, pero no textualmente, pero dice algo así como: me cansé de esperar de que me regalaran flores, entonces decidí plantar un jardín. Por lo tanto, en este momento tengo que decir que desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, Ministerio de Sanidad, aquí a 200 metros, y otras entidades gubernamentales, seguimos diciendo de que vamos a hacer un plan de medicina genómica, pero no hemos puesto todavía las bases para poder hacerlo. Y llevamos bastante atraso con respecto a nuestros vecinos, con nuestras mismas capacidades tecnológicas o con nuestro mismo Producto Interior Bruto. Y cuando uno habla de medicina genómica, todo el mundo dice, bueno, esta es la medicina del futuro. Yo tengo que decir que, como comentaba recién el profesor Carracedo, esta es la medicina del presente. Hoy no se puede hacer diagnósticos genéticos si no utilizamos medicina genómica. Esto nosotros lo sabemos desde hace muchos años y lo venimos diciendo desde hace muchos años. Está sentado aquí en el auditorio mi amigo Julián Isla, que fue con una iniciativa similar a la Fundación Querer, pudo, gracias a ayuda privada, instaurar el primer grupo de bioinformática que podía colaborar con el diagnóstico de pacientes y de niños para diagnósticos genéticos de muchas enfermedades eminentemente relacionadas a los síndromes epilépticos. Cuando hablamos de medicina personalizada y de precisión, estamos hablando de medicina genómica. Estas palabras nuevas que han surgido en nuestro lenguaje, en nuestro castellano, es un poco raro escuchar medicina de precisión, un poco peyorativo para el resto de los especialistas cuando decimos que los que hacemos medicina genómica vamos a hacer medicina de precisión, porque implica que el resto de las especialidades van a ser imprecisas si no aplican medicina genómica. Y la verdad es que la palabra medicina de precisión surgió de la administración Obama simplemente porque el término medicina genómica es una marca registrada en Estados Unidos y no se podía utilizar para una iniciativa gubernamental. Entonces se acuñó el tema de precision medicine, que es un término que en el castellano suena bastante desafortunado. La verdad es que nuestra medicina genómica lo que está haciendo es cambiar la forma en que estamos entendiendo las enfermedades. Ya lo comentó Ángel, es difícil definir una enfermedad y tan difícil es definirla que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud sabe cuántas enfermedades humanas hay. Si uno le pregunta a la Organización Mundial de la Salud, dice, bueno, ¿cuántas enfermedades tiene el ser humano? Pues la Organización Mundial de la Salud no lo sabe. Si uno le pregunta a los
estudiantes de medicina, a los compañeros, a los profesionales, a los médicos, a los profesionales de la sanidad, nadie sabe cuántas enfermedades humanas hay. Y esto es porque la forma de definir las enfermedades que estamos teniendo en los últimos 5 o 10 años hace que cambiemos específicamente esa aproximación. Y la necesitamos, la medicina genómica, para hacer diagnósticos correctos y, como comentaba Ángel, hoy por hoy para poder tratar enfermedades en forma bien personalizada. Y cambiar los cánones o los costes de una medicina de secuenciación implica poder acceder a esos diagnósticos. Y este es lo que Ángel comentaba, el acceso de lo que costaba un estudio genómico hace apenas 15 años, la friolera de 100, 110 millones de euros, un solo estudio genético, de forma tal de que con el presupuesto del hospital en el que trabajo hubiéramos podido hacer 5 estudios genómicos y no hubiéramos tenido dinero ni para antibióticos, ni para pagar a los médicos, ni para pagar la luz, ni para pagar nada, hace 15 años. Y hoy estamos con unos costes que son perfectamente asequibles y de forma tal que cuando uno analiza los costes de los últimos 200 años, estos son datos de Estados Unidos, en los cuales desde 1821 a la actualidad la mortalidad bajó solamente 3 veces, o sea, hemos disminuido en 200 años la mortalidad de las personas en 3 veces, pero el gasto sanitario ha aumentado por 30 o 35. De forma tal de que cuando uno habla con los gestores y dice la medicina cada vez es más cara, por supuesto, cada vez es más cara, y la medicina genómica no es que va a disminuir costes, sino lo que va a hacer es dar esta curva, que es que aunque la mortalidad ha bajado poco o se ha mantenido en los últimos años, y sobre todo en los últimos 30 años, los costes están relacionados, están asociados a la expectativa y a la calidad de vida. Y como esto no lo entendamos como sociedad y como gestores de la sanidad, pues creeremos que la medicina saldrá más barata por hacer mejores diagnósticos, y lo que sabemos es que realmente tenemos que dar mejor calidad de vida y eso implica aumentar los costes. Pero miren, la secuenciación masiva en estos últimos 15 o 18 años ha tenido, ya lo comentó Ángel, una disminución tan brutal que no tiene ningún otro parangón. Ha disminuido un 100.000% lo que costaba hace 15 años hacer un estudio genómico completo a lo que cuesta el día de hoy. Y si yo pongo aquí algún ejemplo, no hay ningún equivalente tecnológico que pueda ser comparable. No ha bajado el coste de las comunicaciones 100.000 veces, no ha bajado el coste de los antibióticos 100.000 veces, no ha bajado nada 100.000%, nunca en la historia de la tecnología. Si eso fuese así, hoy podríamos comprar un ordenador personal por 10 céntimos o podríamos hacer una resonancia magnética nuclear por 60 céntimos. Y esta es la realidad. Y esta es la verdadera razón por la cual la medicina genómica hoy es factible. Pero miren, el plan Obama que comentaba antes de medicina de precisión ha cambiado la administración, parece que se va a retomar, quién puede saberlo, pero en los vecinos inmediatos europeos, Francia y el Reino Unido, ya se está ejecutando. Concretamente en el Reino Unido se están ejecutando la realización de 100.000 genomas a nivel asistencial en 4 áreas principales: enfermedades raras de base genética, cáncer, farmacogenética y enfermedades infecciosas, y el plan francés que pretende para los próximos años también abordar la medicina genómica a nivel asistencial. ¿Y qué permite la medicina genómica? Pues en principio el diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética, hacer
estudios farmacogenéticos que pueden evitar toxicidades y evitar dar una medicación a quien probablemente no va a responder por su background genético a esa medicación. Hacer todo lo que tenga que ver con medicina prenatal, preconcepcional y preimplantacional, y además poder darnos información sobre susceptibilidad a enfermedades y eventos prevenibles. Y la aproximación puede tener 3 niveles, simplemente para que lo podamos entender. El nivel más sencillo, que es el nivel de estudiar un grupo de enfermedades, paneles en términos técnicos, estudiar todos los genes que tenemos en nuestro cuerpo, exoma, o estudiar toda nuestra información genética completa, no solamente las regiones que enfocan o que se traducen en proteínas, sino el genoma completo. Y esto hoy es factible. Fijaros la historia de quien era el mandamás de la empresa tecnológica Princeps de secuenciación, que es todavía y sigue siendo Illumina. La persona que más mandaba o que más, número 1 de esta empresa, decidió en salud hacerse un estudio genómico. Y se dio cuenta o se enteró de que era portador de un cambio, una única letra, como comentaba el profesor Carracedo, de un gen que produce una susceptibilidad a que con unos anestésicos en la cirugía produzca una enfermedad que se llama hipertermia maligna, que es una enfermedad rara, humana, y que produce en el 80% de las veces la muerte en el quirófano por la alteración específica de un gen. Esto que es una enfermedad rara, detectable y, como decimos en medicina, accionable, quiere decir que existe la posibilidad de prevenirlo, esta persona no había tenido la necesidad de ninguna cirugía y afortunadamente salvó su vida y, lo que es igual de importante, la de su hija, que también tenía la misma alteración y que sí requirió varias cirugías. Por lo tanto, cuando hablamos de predicción, de prevención y de medicina predictiva, hablamos de estudios que pueden ser capitales para salvar la vida de una persona. Y el proceso diagnóstico ha cambiado. Ahora, en todas las personas que tienen una alteración neurológica, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, lo que hacemos es, antes de hacer un estudio citogenético, un cariotipo, como vulgarmente se conoce, ahora lo que hacemos es hacer un estudio de microarrays. Y desafortunadamente, no todos los centros hospitalarios y desafortunadamente con bastante falta de equidad dentro del territorio nacional, no todas las personas pueden acceder a tener un estudio citogenético o un estudio de microarray primero y un estudio citogenético luego, y sabemos que en poco tiempo va a haber un nuevo cambio a la altura de este paso del proceso, que es que ya hay recomendaciones desde hace 1 año y medio de hacer un estudio de secuenciación masiva como primer estudio para las personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, toda esta inversión en el proceso diagnóstico que ha acontecido en los últimos pocos años son imprescindibles para poder llegar a un diagnóstico correcto. Y para esto necesitamos que la genómica, que es de lo que estamos hablando, y la clínica vayan de la mano. Porque hablaba Chema al principio de esta jornada, la importancia de las herramientas informáticas y la importancia de Internet. Miren, nuestros estudiantes de medicina estudian la medicina de forma equivocada para el año 2018. Nosotros estamos enseñando a nuestros estudiantes a memorizar y a aprender enfermedades, y nunca seremos mejores que un libro o una máquina para recordar o para mantener presentes todas las enfermedades que hay en un ser humano. Lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es a reconocer signos y síntomas
para que luego con herramientas de ayuda al diagnóstico, esos síntomas, esos hallazgos que encontramos en nuestros pacientes, las ayudas al diagnóstico inteligentes puedan cooperar en ello. Y esto que desde las ciencias médicas parece una cosa, pues las máquinas van a reemplazar a los médicos, es realmente una falacia. Lo que van a hacer y deben hacer las máquinas es ayudarnos en el diagnóstico. Y la clínica y la secuenciación masiva van a ir de la mano por muchísimos años. Y lo que hoy necesitamos es, dentro de los objetivos que ya comentó Ángel, que tiene el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, fijaros que es un consorcio de investigación, ya lo nombró Ángel. Este consorcio tiene dos objetivos que son asistenciales, que son diagnóstico y tratamiento. Y estos eran para el 2020 y estos son para el 2027. Y yo tengo que decir que España firmó y es parte de este consorcio, pero desafortunadamente me temo que para el año 2020 no vamos a poder ofrecer el diagnóstico de todas las enfermedades raras para todos los ciudadanos de nuestro país en situación de equidad. Y esto lo digo con pena porque, aunque falta un año y medio para que acabe el 2020, es probable que esto no lo podamos cumplir. Ángel tiene la suerte de coordinar un equipo en Galicia que está perfectamente organizado dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia para que la equidad pueda llegar, si no al 100% de los ciudadanos, al 99%. En el resto de las comunidades autónomas tenemos muchas dificultades para que estos objetivos de poder cumplir con el diagnóstico de todas las enfermedades en un año y medio sea una realidad. Ojalá me equivoque, pero necesitamos trabajar más para que esto sea una realidad en un año y medio. Y lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer desde el CIBER de enfermedades raras es tratar de poner todo el esfuerzo de los investigadores que trabajan en hospitales y que trabajan en centros de investigación para lograr estos dos objetivos. Y la idea es que podamos integrar a todos los actores de esta película o de este plan, sin duplicaciones y con optimización de recursos. Miren, necesitamos a todos. Necesitamos a los genetistas, a los cardiólogos, a los neurólogos, a los nefrólogos, a los oncólogos, a los farmacólogos, a los neurólogos, a todos. Porque todos son y deben ser partícipes de un plan que pueda mejorar la llegada y el acceso de los pacientes a un diagnóstico en un plazo razonable. Y lo que hemos hecho desde el CIBER es realizar bastantes acciones de forma tal de que os puedo asegurar que tenemos todos los mimbres para poder poner este plan a funcionar. Tenemos los mimbres asistenciales, existen redes europeas en las cuales participa España, existen recursos asistenciales a través de SESUR, existe una red de hospitales que podemos decir que es la envidia de muchos países, existen institutos de investigación sanitarias, existen estrategias nacionales, hay muchísimas instancias de investigación que pueden colaborar, están los pacientes, están las asociaciones, están los grupos como la Fundación Querer, que nos ayudan y que enfocan hacia el mismo sitio, y hay muchísimos otros actores. Solamente necesitamos poner un poco de orden, un poco de optimización. Si me permitís, disminuir el grado de miseria personal de todos, en el sentido de ser mucho más consecuentes con lo que decimos en nuestros actos, ceder y poder dar desde las administraciones y desde las propias instancias, para que entre todos podamos ayudar a quien en este momento lo necesitan. Yo, para acabar, quiero decir que el futuro lo tenemos hoy mucho más fácil que hace 20 años atrás. Hoy tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacerlo a un precio razonable.
necesitamos integrar a las personas. No podemos decir que un plan de medicina personalizada tiene que ser de los oncólogos, o tiene que ser de los genetistas, o tiene que ser de los neurólogos, no. Ese es un plan en el que tenemos que participar todos los actores para que sea realmente eficiente y buscar la forma administrativa, que os puedo asegurar que la hay, para que llegue a todos los ciudadanos en esta división de 17 administraciones que nos hemos dado. Pero aunque sea difícil, pensar por un momento que en otras áreas fuimos capaces de hacerlo. Los trasplantes es un buen ejemplo en el cual no hay 17 divisiones en las cuales ejecutar. Yo creo que las enfermedades genéticas que inundan a todas las especialidades deberían ser otro ejemplo, y ojalá así sea, de que podamos permitir que todas las personas en equidad e independientemente de donde hayan nacido, en qué comunidad autónoma, puedan acceder a un diagnóstico de forma igualitaria. Yo quería agradecer y terminar con este otro pensamiento de otro premio Nobel, que es Arthur Kornberg, también hijo de premio Nobel, que dijo que el secreto del éxito en la ciencia no descansa sobre los héroes. Nadie puede cambiar el curso de la ciencia moderna. No puedo más que coincidir con esta reflexión. Y a la vez, con otra reflexión de quien pone la visión tecnológica y, por qué no, económica, que dice que el secreto del éxito en los negocios es detectar hacia dónde se está yendo el mundo y llegar allí primero. Yo me he tomado el atrevimiento, si me permitís, de juntar estos dos pensamientos en uno solo y decir que el secreto del éxito en salud para los próximos años y para ahora mismo es detectar mejor la variación genética y la variación genómica y conocer estos resultados, que las personas puedan conocer estos resultados para que puedan mejorar su calidad de vida y sobre todo para salvar más vidas en todas las personas. Agradecer a todas las agencias que nos ayudan en el tema de investigación, a la gente del instituto de mi grupo y a las personas, no todas, unas pocas, que están en las fotos del CiberER, que como sabéis es el centro de investigación que nuclea toda la investigación en enfermedades raras de España. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por exponernos cuál es la realidad y, bueno, ojalá pues vayamos todos juntos en esa dirección que marcas. Bueno, pues yo creo que es la hora de hacer un descanso. Nos tomamos un café y a ver si en 15 minutos estamos todos aquí para la segunda parte, ¿vale? Gracias.